Señor, nuestro amado Señor, gracias, bendito Padre, te damos en este día. Te pedimos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento, Señor, que abras tu palabra y que tu Espíritu, Señor, alumbre en este día lo que vamos a recibir. En el precioso y bendito nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bueno, hoy va a ser nuestro último día de estudiar esto en esta ocasión, porque pues la palabra de Dios es infinita y a qué horas en 4 sesiones vamos a agotar los principios que están escondidos en el libro de Ruth, ¿verdad? Que ese es el título de estas clases, misterios escondidos en el libro de Ruth. Y la hermana Hicks tiene el libro de Ruth para quienes lo escribió, un libro de Ruth, para quienes lo tienen o lo pueden comprar. Estúdienlo despacio y sáquenle todo el provecho que puedan. Pero yo me dediqué a repasar, porque ya en el pasado hemos aprendido acerca de esto, de las 4 esquinas, le llamamos nosotros. La Biblia no dice exactamente así como el tema, las 4 esquinas, pero sí menciona a estas 4 personas que están aquí arriba. Entonces, si se recuerdan, en Deuteronomio leímos, es la ley que Dios estableció para cuidar de todas estas personas, ¿verdad? Así es de que el día de hoy vamos pues estudiamos ya a la esquina del pobre, o la esquina para el pobre, realmente sería así, la esquina para el pobre. Luego estudiamos la esquina para el extranjero y hoy vamos a estudiar la esquina para el huérfano y la esquina para la viuda. Y vamos a ver, ok, lo que vamos a hacer, vamos a leer en Ruth, capítulo 2, versículo 11. Y me dicen cuando ya lo tienen. Okay, lo tienen ya. Y bueno, lo voy a leer y dice: y respondiendo, Booz le dijo, obviamente a Noemí, a Ruth. Se recuerdan que ella pidió permiso para espigar en el terreno. Ella no sabía de quién era el terreno. De hecho, leímos en su momento que, y como decía la versión antigua y la King James, que cuando Ruth empezó a caminar, suena como que fue. Leímos como que fue y regresó. De alguna manera ella iba caminando y el Espíritu de Dios seguramente le alumbró y le hizo saber: aquí es el terreno en donde debes segar. Y entonces ella fue, pidió permiso y empezó a trabajar. Y voy a ir, gracias, gracias. Y voy a ir mencionando algunas cosas que ya vimos, pero si se recuerdan, yo les mencionaba que pobre no es sinónimo de humilde, ¿verdad? Y eso es algo que pues a veces creemos que así es, pero no necesariamente. Y Ruth llegó pidiendo permiso para segar, porque Noemí seguramente la instruyó bien y le enseñó que había una ley en Israel que para aquellos que eran pobres, para aquellos que eran viudas, para aquel que fuera huérfano y extranjero, podía ir detrás de los que segaban y recoger lo que se iba cayendo, y las esquinas. Por eso se llaman las 4 esquinas, porque en esas esquinas había provisión para todas estas personas. Entonces Ruth tenía que haber sabido esta ley, porque de qué otra manera hizo lo que hizo. Pues pidió permiso y le dieron permiso de entrar en el campo y empezó a hacer su trabajo. Y esto lo he repetido, creo que cada clase, pero es que me impresiona y creo que es muy importante. Ruth nunca llegó esperando que le fueran a decir al dueño del terreno que ahí estaba Ruth. Ruth llegó sabiendo que nadie la conocía. Ruth llegó sabiendo que ella no era ni nadie, era una extranjera. ¿Quién va a saber quién es un extranjero? Claro, sabían quién era Noemí, entonces dijeron: es Noemí, vino de los campos de Moab con su nuera, ¿verdad? Pero la conocida ahí era Noemí, no Ruth. Y pues ella no llegó esperando que la conocieran, ¿verdad? Ella solo llegó y pidió permiso si podía espigar para recoger pan, porque ni ella ni su suegra tenían para comer. Las dos eran viudas, acababa de venir Noemí, ella no tenía pues nada básicamente, ¿verdad? Entonces, cuando Ruth llegó a este campo, ella llegó con la intención y con la actitud correcta de trabajar para obtener algo de pan. Y eso es algo que es muy importante, hermanos, porque
pues al final seguramente lo voy a mencionar también, pero Ruth llegó con la actitud de trabajar. Ser pobre no nos exonera de trabajar, todo lo contrario, ¿verdad? Pero como les mencionaba en alguna ocasión, en la primera creo de clase, que a veces pensamos o creemos que porque somos pobres todo el mundo está en deuda con nosotros. Y cuando nosotros estamos en esta esquina, porque pues gracias a Dios espero y asumo que todos aquí tuvieron su cafecito en la mañana, tuvieron un panito, una fruta para comer o un yogur, ¿sí? Gracias a Dios. Entonces, pero cuando Dios nos lleva a una de estas esquinas, hablando del pobre, en lo espiritual, hermanos, nunca se olviden de esto. Lleguemos con la actitud correcta, al campo correcto de la palabra de Dios, no esperando, hey Señor, no te olvides de mí. O sea, pues sí, vamos con la esperanza de que, y con la confianza más bien, de que Él no se va a olvidar de nosotros. Pero recordemos que debemos llegar con la actitud de trabajar. Y, o sea, el estar en la esquina del pobre, en una situación de pobreza emocional, financiera o cualquiera que ésta sea, cualquier tipo de pobreza que sintamos. A veces somos pobres de comprensión, necesitamos la comprensión de alguien y como que no hay ninguna comprensión por ningún lado. Y Dios nos lleva de alguna manera a esta esquina de muchas maneras, en muchas circunstancias. Entonces nunca olvidemos que debemos trabajar por el pan que a vida eterna permanece. Amén. Entonces hablamos de la esquina del pobre, de la esquina del extranjero. Explicamos cómo éramos extranjeros nosotros para Dios, pero Dios nos adoptó como hijos suyos y ahora somos extranjeros en este mundo. Amén. Y así debemos vivir. Pero vamos a hablar de la esquina de la viuda, y esto está en el 11 y dice: y respondiendo Booz le dijo, déjeme leer el 10. Y ella entonces, bajando su rostro, miren qué impresionante la actitud de Ruth, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Tú no sabes quién soy yo? Y hermanos, no sé si alguna vez ustedes han llegado, a lo mejor sí, tal vez no con esta misma expresión, pero yo sí en algún momento he llegado, Señor, o sea, ¿cómo es posible que Dios, el dueño de todo, el creador de todo, el que todo lo llena, todo lo sustenta, sabe quiénes somos nosotros? O sea, somos de alguna manera cuando el Señor nos atrajo, cuando el Padre nos atrajo a Jesucristo, nosotros éramos extranjeros a los pactos de Dios, leímos a las promesas de Dios, a su palabra, no sabíamos nada de nada, pero aquí estamos y pues seguramente con esa actitud, ¿verdad? Bajando el rostro, Señor, ¿cómo es posible que yo halle gracia delante de ti siendo yo extranjera o extranjero? Y le responde Booz y le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Y aquí están estas dos esquinas, por así decirlo, o estas dos situaciones. Le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu esposo, o sea, viuda. Después de que enviudaste, supe lo que hiciste con tu suegra, y que dejando a tu padre y a tu madre has venido aquí a un pueblo que no conociste antes. Entonces, qué tremendo, porque Ruth, ella fue pobre, obviamente fue pobre, aunque no lo menciona explícitamente, pero si no, no estuviera pidiendo dónde recoger para comer, ¿verdad? Y una persona, sobre todo en ese entonces, una persona viuda, era una persona desamparada, y sin el esposo no había provisión. Por lo tanto, ella y su suegra eran pobres, ¿verdad? Y luego pues ella dejó su tierra y dejó todo lo que ella conocía para venir a un lugar que ella no conocía. Entonces la esquina para el pobre. Ruth estuvo aquí, pues primero estuvo aquí, ¿verdad? Obviamente también estuvo aquí y estaba en esta circunstancia cuando fue a Israel, pues a Belén, y también era huérfana. Entonces, hermanos, claro, no siempre estamos en las cuatro esquinas, o no siempre estamos experimentando las cuatro cosas al mismo tiempo, pero de alguna manera hemos experimentado una u otra, si no de manera literal, de manera espiritual o inclusive emocional. Entonces, vámonos por favor a Éxodo
capítulo 22, versículo 22. Ojalá ese reloj se detuviera. Éxodo 22, 22. ¿Lo tienen? Dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré por su clamor. Miren qué tremendo. Ahora, no es para que una viuda vaya y vaya amenazando a todo el mundo, o huérfano vaya amenazando a todo el mundo, pero lo que aquí nos dice es que Dios prometió cuidar de aquellos que están desamparados, porque viuda, déjenme decirles, una viuda es un lugar desolado, o una casa, o un palacio desolado. Yo me puse a pensar, wow, cuando una mujer, en este caso mujer, pero también menciona en otro significado hombre, en viuda, no se quedan sin su cónyuge. Es como que la casa o el palacio se quedó desolado porque una parte se fue, ¿verdad? También significa congoja y significa abandonado, como una persona divorciada. Miren qué tremendo. O sea, a las personas divorciadas, o más bien las personas, tanto hombre como mujer divorciados, están en esta categoría: una persona abandonada, una persona sola. Y yo precisamente hoy mencionaba con mi esposo, qué tremendo, porque pues no, el tema no es eso, ni voy a meterme a eso, al divorcio, pero eso no es la voluntad de Dios. Pero cuando una persona experimenta esta situación, una separación, no por la muerte, que sería lo lógico, lo normal, lo que Dios estableció, sino que por muchas y otras razones, cuando una persona se queda sola, pongámonos a pensar, ¿cuántas mujeres dejan su carrera, su oficio, su trabajo para atender a los hijos? Lo cual es maravilloso y así debe ser. Y ese es el deseo del esposo, y seguramente en muchas ocasiones, tal vez no en todas, el deseo de la esposa. Pero de común acuerdo o no de común acuerdo, la mujer deja su carrera y se dedica a sus hijos, a su casa, etc. Y qué hermoso, qué lindo crió a sus hijos. Pero cuando llega una situación como esta de divorcio, de separación, esto es bien tremendo, hermanos, y una tremenda responsabilidad para el hombre, porque aunque, repito, el divorcio no es la voluntad de Dios, pero puesto que se da, imagínense, sumado a la separación, sumado a los problemas que causan en un divorcio, súmenle el que una mujer quede desamparada. O sea, esto es el que afligiere, leímos, ¿verdad? A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y ya el divorcio es suficiente aflicción como para que encima de todo esté la mujer sufriendo y afligida, porque encima de la separación, de la angustia, del dolor y todo lo que causó esto por los dos, no digo solo una persona, en sí, sumado a eso está la aflicción de: ¿y cómo le voy a dar de comer a mis hijos? ¿Cómo voy a pagar mi casa? ¿Cómo voy a pagar la luz? ¿Cómo voy a hacer? No tengo ni para la gasolina. Y hermanos, créanme que en este lugar hemos atendido casos así. Mujeres que están sufriendo porque no tienen para cubrir sus gastos. Entonces esto, déjenme decirlo, esto es algo muy serio y una tremenda responsabilidad sobre los hombros del hombre que desampara a su esposa además de que hubo una separación. No estoy diciendo que fue culpa de él o culpa de ella, eso es otro tema, pero esto es una manera de afligir a una persona, y una persona divorciada está en esta categoría. En fin, creo que era importante mencionarlo. Amén. Ahora vámonos por favor a Deuteronomio. Voy a ir trazando los versículos porque hablan por sí solos, ¿verdad? Deuteronomio capítulo 10, versículo 18. Dice 17: porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Miren qué maravilloso, qué tremendo, ¿verdad? O sea, Dios tiene cuidado de aquellos que quedan, de aquellos que quedan desamparados o desamparadas. Ahora vámonos por favor ahí mismo en Deuteronomio 24. Pues puse desde el 19 al 22, pero vamos a ver, creo que sí lo voy a leer todo. Dice: cuando ciegues, y aquí ubiquémonos en el campo, ¿verdad? Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla, este es el versículo que mencioné al principio,
repito, cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Ya elaboramos ese versículo en la primera clase. Así es que vámonos ahora al Salmo 68. Y hermanos, procuremos que se nos caigan las gavillas, ¿sí? En las cosas de la casa, en el closet, en todo. O sea, y por supuesto, además de honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias y con nuestra ayuda al necesitado. O sea, pues eso sería, ¿verdad? Para proveer para las cuatro esquinas. Pero está bien que se nos caigan gavillas del closet, y a veces pensamos que las gavillas del closet que se deben caer, o dicho de otra manera, ropa que ya no, ¿verdad?, estamos utilizando. Muchas veces esperamos encontrar ropa que ya está rota. Hermanos, ustedes o nosotros nos pondríamos algo roto. Si lo estamos sacando es porque ya no lo queremos usar, porque está roto. Demos aquello que nosotros todavía usaríamos. Demos aquello que todavía la gente puede comer, por así decirlo. Porque yo no voy a regalar un pan que está, una porción de pollo que está descompuesta. Entonces yo no me la voy a comer y no la debo regalar. De la misma manera, yo debo compartir con aquellos necesitados, que están necesitados de aquello que yo puedo usar, que yo puedo comer, que yo todavía puedo utilizar. Así es de que, por supuesto, Dios es el único que lo sabe, pero qué maravilloso. Y miren, Dios bendice. Me está viniendo a la mente lo voy a compartir, un testimonio, pero en alguna ocasión, compartiendo algo para otras personas, le compartió a una hermana, y esta hermana se lo compartió a otras personas que no me conocen, y no es por mí, sino es por él. Pero esta persona le dijo: ¿de quién era esto? ¿De quién era esto que me dio? Porque pude sentir a Dios en esto. A mí me impresionó. A mí me impresionó, porque quiere decir que hasta nuestra ropa, cuando la compartimos con la actitud correcta, puede llevar el testimonio de Dios. No, de mí no puede llevar nada, hermanos. Yo que soy, o sea, solo mi aroma, pero eso no es lo que ella percibió. Ella percibió el aroma de Jesús en la actitud, en la bendición que le llegó. Así es que es una tremenda bendición. Salmo 68, versículo 5. Miren qué hermoso lo que dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Y cuántas veces, cuántas mujeres y hombres se sienten viudos aunque su cónyuge está a la par, que necesita a alguien con quien hablar y no puede hablarle porque siempre está ocupado o ocupada? Así es que también a veces Dios nos permite experimentar esa soledad. Y cuántas mujeres necesitan la protección, porque eso es lo que es, pues es lo que da una de las bendiciones de tener un esposo: la protección, la seguridad que representa el hombre en la casa, ¿verdad? El nombre, el estar protegida. ¿Y cuántas mujeres no se sienten así porque resulta que ahora a ella le toca ser la que protege, ahora a ella le toca ser la que cuida, ahora a ella le toca hacer muchas cosas que tenía que hacer el esposo o que le correspondían al esposo, y aún estando presente él? No se diga cuando él ya no está presente. Miren, hace no mucho, por no dar más detalle, le decía a mi esposo: hay que entender a una mujer sola, porque, o sea, cosas sencillas como ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer aquello? Y se ponen nerviosas, se ponen tensas. ¿Por qué? Porque pues ya no está la seguridad de tener un esposo, un brazo, la fuerza del esposo en quien apoyarse. Así es de que por eso Dios prometió cuidar de aquellas y de aquellos, o de los que son viudos y de las que son viudas. Porque les va a dar risa, pero voy a contar algo que nos pasó en la mañana. ¿Puedo, verdad? Sí, dice mi esposo. Él me estaba ayudando para que yo pudiera estar lista hoy para compartir la clase, y me dice: yo voy a hacer el desayuno. Es muy bueno para hacer huevos tibios, y hace tostaditas, y también hace panqueques muy buenos. Los recomiendo muy bien. Pero me dice: ¿quieres una tortillita? Sí. ¿Dónde están las tortillas? Me dijo: necesitaba una bolsa. Yo te llevo la bolsa. ¿Dónde están las bolsas? Sí, pero cuando yo no alcanzo, yo estoy supuesta a bajar algo de arriba, pero
tengo que llamar a mi esposo porque no puedo, no alcanzo donde él se alcanza, o no logro cargar lo que tengo que cargar porque necesito de mi esposo. Ven cómo uno no se da cuenta de esos detalles. Pero cuando una mujer está sola, hermanos, permítanme, me está alborotando aquí una cosa que tengo. Cuando una mujer está sola, tiene que cargar el tambo salvavidas porque no hay quien lo cargue. Tiene que trabajar para proveer, tiene que ir al súper, guardar el súper, cocinar la comida, cargar el agua, como digo, y hacer todo, porque no está un hombre apoyando. O cuando un hombre está, pues él tiene la fuerza para hacer todas esas cosas, pero cuando necesita encontrar dónde están las tortillas, ¿cómo le hace? Necesita de la esposa y necesita del esposo, pero Dios prometió cuidar de aquellos que están solos. Amén. Y no solo en lo natural, sino que también en lo espiritual. Pero bueno, vámonos por favor a Malaquías 3:5. Hay muchos versículos, pero no puedo tocarlos, no puedo leer todos por el tiempo, pero vamos a leer los más importantes. Malaquías, eso que no encuentro Malaquías ya. Malaquías 3:5. ¿Lo tienen? No, no es ese. ¿Sí es ese? Ok, gracias, hermano. Sí, es ese. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Y uno dice, ay no, ¿cómo puede ser esto? Pero hermanos, ¿cuánta gente toma provecho, no sé si lo dije bien, pero aprovecha de una viuda porque sabe que hay una herencia o hay algo por ahí, o se aprovecha de muchas maneras, o no le paga su salario a tiempo? ¿Por qué? Porque no tiene quien la defienda, aparentemente. Pero un día el Señor va a defender a todas las viudas, y lo ha hecho de muchas maneras. Él siempre ha estado ahí. Pero ¿qué tal del huérfano? Miren, qué tremendo huérfano. Voy a seguir con eso después, pero los huérfanos, Dios cuida de los huérfanos, y hay de aquel que toque a los huérfanos, porque lo acabamos de leer. O sea, el que se aprovecha de una persona que no tiene quien le defienda. ¿Cuántas personas han sido afectadas, lastimadas y dañadas de muchas maneras porque no había un papá que cuidara de sus hijas o de sus hijos para defenderlas? Tremendo, ¿verdad? No había un papá de manera física o literal, pero Dios siempre ha estado ahí. Dios siempre ha cuidado de los huérfanos y de las viudas y de los viudos también. No solo las viudas, también los viudos que necesitan encontrar las cosas en la refri y no saben cómo. No, es una manera de decir cómo nos necesitamos los unos a los otros. Amén. Ahora vámonos a Primera de Juan. Hoy básicamente vamos a hacer eso, trazar los versículos. Primera de Juan, capítulo 3. Entonces, volviendo aquí a Ruth, ella fue pobre y trabajó, y ella era ella tenía derecho, por así decirlo, a las 4 esquinas, porque ella aplicaba en todo. Ella podía ir a cualquier esquina y encontrar. Y no estoy diciendo que una esquina decía pobre, otra esquina decía viuda, otra esquina decía huérfano y otra extranjero. Obviamente no, pero esto es para efectos de nuestra demostración. Pero ella podía ir a cualquiera de las esquinas, a cualquiera detrás de cualquier persona que estuviera trabajando, aunque fuera aquí en el centro. Pero ella lo que hacía era buscar donde había espigas en el piso para recogerlas, y después trabajar para desgranar todo, y después hacer el pan, ¿verdad? En fin, vámonos. Estamos en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Y antes de leerlo voy a decir, no separé al huérfano de la viuda, porque básicamente es lo mismo. Personas solas, afligidas, desamparadas, abandonadas de una u otra manera. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.
Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y esto me bendice tanto, porque ninguno de nosotros aquí éramos llamados hijos de Dios. Aunque sí éramos hijos por creación, hermanos, ustedes y yo no teníamos a Dios por Padre, estábamos perdidos, no éramos ajenos a los pactos, éramos ajenos a las promesas, éramos ajenos a la verdad, al Espíritu de Dios, a su nombre. Pero cuando Él nos encontró, cuando el Padre nos atrajo a Jesucristo, el Señor nos tomó como hijos suyos y ahora somos hijos de Dios, fuimos hechos hijos de Dios. ¿Cuántos de ustedes hoy en la mañana le dijeron, Señor, Padre? ¿Cuántos de ustedes en la mañana le dijeron, Padre mío, Padre nuestro? Señor, en el nombre de Jesús te pido, te doy gracias por este día. Con qué facilidad, con qué confianza nos acercamos a nuestro Padre, así como sus hijos se acercan a ustedes y le dicen, papá o mamá, mira esto. Con qué facilidad nosotros, ¿verdad?, nos acercamos a nuestros padres naturales, o los hijos se acercan a ustedes. De esa manera nosotros nos podemos acercar a Dios. Ya no somos huérfanos, hermanos. Ya no somos huérfanos, porque ya no somos extranjeros al reino de Dios. Fuimos adoptados, fuimos injertados, somos llamados hijos de Dios y tenemos un Padre. No somos huérfanos, aunque a veces sí nos podemos sentir así, aunque a veces nos sentimos solos, desamparados, pero no olvidemos que Dios nos adoptó como sus hijos. Amén. Tenemos un Padre que conoce nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro número de teléfono, nuestras debilidades, nuestras fallas. Él conoce todo, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, etcétera. Amén. Amén, amén. Ahora leamos por favor en Romanos 8. Versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Y pues quiero compartirles un poco de mi testimonio. Ya pues lo he compartido en algunas ocasiones y algunos ya lo saben, otros tal vez no, pero pues muchos de ustedes saben que cuando yo tenía 3 años, pues mi papá se quitó la vida, mi papá biológico. Y yo no recuerdo absolutamente nada de eso, por supuesto que no, porque ¿quién va a recordar algo de él a los 13 años? Bueno, tal vez algunos sí, algunos tal vez sí. Pero cuando yo tenía esa edad, pues perdí a mi papá. Y luego cuando yo sentí, ya estaba en la familia Mora. Y lo que yo recuerdo es, sí recuerdo allá lejos, cuando yo estaba en medio de un montón de gente, y qué alegría, y pues uno de niño no entiende qué está pasando, ¿verdad? Pero ojalá pudiera recordar todo, pero no recuerdo aquí, pero sí uno siente, ¿verdad?, en el inconsciente. Pero yo perdí a mi papá y pues crecí sabiendo que no era hija, pues yo no era Mora Arévalo, me llamo Blanca Azucena, me llamaba Blanca Azucena Mora Arévalo Castillo. Pero pues luego mis papás me adoptaron legalmente y pues yo por eso soy Mora Arévalo. Pero realmente yo soy Susi de Estal, así es que nadie me conoce como Blanca Azucena. Si un día pregunta por quién está la señora Blanca Azucena, ni van a saber. Pero si dicen Susi de Estal, en fin, pero crecí. Y miren, Dios me ayude, porque cuando pues de repente yo me quedé sin mi familia biológica. Y yo no me había percatado ahora de adulta de lo que eso realmente fue, hasta que yo ayudé a una hermana ministrando a una familia aquí, unos niños que se quedaron sin sus padres. En su momento sin su padre, perdón. En su momento oramos por él, tenía una enfermedad muy seria y pues se fue con el Señor. Y la niña pasó por un periodo de depresión y una situación bien difícil, y la hermana me la llevó y me dijo, pastora, mire. Y cuando yo estaba escuchando la historia de esta niña que a los 3 años perdió a su papá, fue como que yo me trasladé y yo entendí por qué viví tantas cosas, porque pues uno crece y ya, ¿verdad? Pero
pues Dios me ayudó a lidiar con todas estas cosas, pero cuando yo vi la situación de esta niña, yo entendí por qué yo crecí con tantos temores. Hermanas, de verdad, yo crecí con muchísimos temores. Pues a los 3 años de repente desapareció mi papá y yo no sabía qué estaba pasando, no entendía, y entonces ahora entiendo por qué yo viví con tantos temores, ¿verdad? La pérdida. Yo no soy psicóloga, aquí tenemos psicólogos entre nosotros, pero eso es uno de los, si entiendo bien, me corriges, Claudia, si no es así, uno de los primeros temores, ¿verdad? La pérdida. Y los niños cuando van creciendo no se sueltan de su mamá y de repente los carga un extraño y empiezan a llorar porque pues temor a la pérdida. Imagínense, de la noche a la mañana desapareció mi papá y yo no entendía por qué, y ahora de repente ¡tarán!, tengo otra familia y tenía un montón de hermanitas y era re alegre, re bonito, y nació mi hermano. Mis 2 hermanas estaban ya, nació mi hermano, era pequeño, y luego nació mi hermana menor, y pues de repente tuve una familia. Pero conforme empecé a crecer, pues uno empieza a razonar y a pensar, y créanme que estaba el otro día que estaba orando y meditando, tratando de que Dios me ayudara, de poner en orden mis pensamientos para poder compartir con ustedes, para que salgamos con un tesoro en esta mañana en relación a este tema. Yo lloraba, hermanos, pero de gratitud y de amor con Dios, porque ahora entiendo mucho mejor que antes. Pues yo no entendía en ese entonces, pero mi queja de siempre, de la cual ya me arrepentí, no se preocupen, siempre fue: Señor, pero si yo iba a ser mora, ¿por qué no nací aquí? O sea, ¿no era más fácil para ti? Imagínense yo diciéndole eso a Dios. ¿No era más fácil para ti que yo pues no naciera con los Mora y yo fuera hija legítima, si de todas maneras yo iba a vivir aquí? ¿Qué sentido tenía? O sea, ¿por qué nací allá y experimenté la pérdida, la muerte, la separación y todo lo que experimenté? Y esa fue mi queja por mucho tiempo, esa fue mi lucha, ¿verdad? Señor, ¿por qué no nací aquí? Porque si yo hubiera nacido aquí, no tendría que vivir la vergüenza y pues sí, la vergüenza, ¿verdad? Y estar expuesta a que todo el mundo supiera. El otro día que el hermano Luis compartió eso, a mí me impactó, porque él, como psicólogo, se recuerdan, en la convención contó y dijo que una de 10 personas, explicó, no contó, una de 10 personas han crecido sin un vínculo. Así lo dijo, ¿verdad? Sin un vínculo, sin algo, pues un vínculo. Y dijo por eso muchas personas son reacias a contar sus problemas. ¿Sí lo dije bien? Así es, ¿verdad? Volteo a Claudia porque es psicóloga. Pero entonces, volteo a ver a Claudia. Me impresionó porque entendí. Yo de niña, ¿saben qué hacía yo de niña? Yo lo que empezaba era, cuando tenía una amiga, cuando había una familia, lo primero que yo hacía era empezar a contar mi situación. Estaba buscando un vínculo. Estaba buscando a alguien a quien... Y no que no tuviera a mis papás, pues porque tenía a mis tíos en ese entonces, pero fue una lucha. Yo viví, pues experimenté rechazo, y en su mayoría era autorrechazo por mi situación. Experimenté tristeza, y le decía a mi esposo que yo, cada vez que yo me sentía, a lo mejor hasta cuando me corregían, lo cual era correcto, pues yo de repente en momentos de tristeza, yo lo que hacía era, me encerraba en mi cuarto y me ponía a oír, ¿qué sabía yo? Me ponía a oír música triste. Y pensaba en mi papá, y pensaba en mi mamá biológica, y me trataba de recordar y no recordaba nada. ¿Por qué? Estaba tratando de encontrar el pan que mi alma necesitaba, pero no estaba en el campo correcto. Estaba buscando en el campo incorrecto recoger pan, buscando en música triste, recogiendo más tristeza. Absurdo, ¿verdad? Pero no sabía cómo, porque pues yo era huérfana de una manera y de otra no, porque tampoco crecí totalmente huérfana. O sea, yo no me consideraba huérfana. Les voy a decir qué es lo que más me afectó a mí. Yo tuve un papá que, sin ser mi sangre, me adoptó, me amó, me cuidó, me honró, me respetó, me protegió y me proveyó, y me dio de todo lo que mis hermanos tenían. Y lo amo y lo respeto y lo agradezco. Sin ser él mi papá, y mi mamá, por supuesto, a quien yo le digo mamá, que es mi tía, por supuesto, ¿verdad? También junto con él. Ella sí es, yo sí soy sangre de ella, o es mi sangre, pues no sé cómo decirlo, pero yo soy sangre de ella no es mi sangre, ¿verdad? Porque yo soy la menor. Pero lo que más me afectó a mí, les voy a decir, no era que era huérfana. Lo que a mí más me afectó es saber que yo era hija adoptiva.
porque me hacía ser diferente, me hacía pasar vergüenza. Una de mis hermanas y yo nos llevamos solo 3 meses y decían: ¿cómo así? ¿Son gemelas? No, no somos gemelas. Y yo daba toda la explicación. Antes de que me lastimen, mejor me lastimo yo. Antes de que me digan: ¿qué? ¿Murió tu papá? ¿Qué pasó? Yo decía todo. Yo contaba. Es que fíjese que, ya se imagina una niña de 5 o 7 años contando, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque yo estaba tratando de proteger esto que yo tenía adentro, sin entender, hermanos. Y ahora le doy tantas gracias a Dios, porque si yo no hubiera experimentado esto, si yo hubiera nacido con los Mora, porque ahí iba a ser mi hogar, yo nunca hubiera tenido que ir a una esquina como Ruth, a la esquina del huérfano, a encontrarme con Dios y encontrar el pan que mi alma necesitaba, la esperanza, la confianza, la protección, la seguridad de que Dios estaba allí conmigo, de que era parte del plan de Dios para mi vida, porque solo así iba a preparar mi corazón para que Dios pudiera encontrar un terreno fértil y que la semilla de la verdad pudiera caer en este corazón. Amén. Entonces, las personas huérfanas, las personas que no tienen padre, literalmente, pero ¿y qué tal de las personas que son huérfanos de alguna otra manera? Estando el padre, han sido heridos, han sido lastimados. Creo que también duele muchísimo, ¿no? Tienen a su padre y es como que si no lo tuvieran. Pero de verdad para mí fue ahora lo meditaba en estos días y le doy tantas gracias a Dios, y yo no cambiaría mi historia. Tampoco me están pidiendo permiso, porque Dios planificó lo que nosotros vivimos. Dios hizo un plan, Dios trazó un plan desde allá atrás en la eternidad. ¿Para qué? ¿Con qué fin? De que allí nos encontráramos, como dice en Hechos, para que palpando, dice, encontráramos a Dios. Si bien es cierto que no está lejos de ninguno de nosotros. Eso está en Hechos 17, ¿verdad? Amén. Démosle gracias al Señor. Pero el no ser un hijo legítimo, lo que pasa es que nos da vergüenza, porque no tenemos el mismo apellido, no tenemos el mismo nombre, no nos llaman de la misma manera. Y cuando ustedes y yo no teníamos a Jesús, nosotros no teníamos un nombre, no teníamos esa naturaleza. Pero ahora que el Señor nos adoptó como sus hijos, ahora, hermanos, nosotros tenemos un nombre. El Señor nos va a poner un nombre nuevo. Nos podemos llamar de la familia de Dios porque tenemos un nombre. Somos parte de una familia. No somos los sin nombre, no somos los sin familia. Tenemos un hogar celestial y por supuesto vamos a llegar allá con el Señor a vivir eternamente. Pero como les decía, la soledad interna me hizo buscar al Señor como nunca lo hubiera podido buscar si yo no hubiera experimentado esto. Entonces, vámonos por favor a Efesios. Están bien calladitos hoy, espero que sea porque estemos recibiendo. Efesios 1, versículo 5. Y voy a llamar por favor aquí a mis ayudantes el día de hoy. Gracias. Dice desde el 4: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser, ¿qué dice? Adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, si alguien aquí fue huérfano de manera literal, pues Dios estuvo ahí. Dios nunca nos dejó. Dios prometió siempre cuidarnos y siempre estar ahí. Y recuerdan que dice: aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo que dice, Jehová te recogerá. Yo soy un testimonio de cómo Dios me recogió y por supuesto me dio una familia. Tuve familia, yo no crecí sin familia, pero Dios me recogió de la condición interna en la que yo viví. Pero todo esto fue con el plan, con la intención, con el fin de preparar mi corazón para que la verdad hallara cabida en mí. Entonces, hermanos, Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan, y todo lo que hemos vivido es con un propósito. No se desespere, Dios siempre ha estado allí, y cuando nos sentimos solos o solas, Dios siempre está ahí. Solo tenemos que palpar y decirle: Señor, ayúdame a encontrarte en medio de esta soledad, cualquiera que ésta sea. Amén. Eso es, démosle un aplauso al Señor. Gracias, Jesús.
Y en Efesios, ahí mismo en Efesios capítulo 2, versículo 12, vamos a leer, dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y ahorita pensaba, ¿qué haríamos? O sea, ¿qué hace la gente sin Dios? Hoy en la mañana se me vino el canto. Yo no puedo cantar como cantan aquí los hermanos ahí arriba, aquí arriba, pero hay un canto que dice, y no sé dónde estaría. ¿Sí? ¿Saben cuál es? Sí, que dice: y no sé dónde estaría si yo a ti no te tuviera, el Dios que me ama. Ese canto a mí me quebranta, porque ¿dónde estuviéramos si no tuviéramos al Señor? Cuando hemos experimentado situaciones sin ser huérfanos de manera literal, sin ser viudas de manera literal, o sí serlo, sin ser extranjeros de manera literal. Pero ¿cuántas veces nos hemos sentido extranjeros en muchos lugares, en la familia, o como lo dije en su momento, aún en la iglesia, aún dentro de nuestra misma gente, dentro de nuestro mismo grupo? No logramos encajar, no nos sentimos parte de. Hermanos, Dios está ahí. La razón por la que Dios nos lleva, ahorita lo vamos a ver, y con esto voy a terminar. Pero Efesios 2, leí el 13. Sí, ahora vámonos por favor ahí mismo en el 19. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos huérfanos, aunque lo seamos de manera literal. Ya no somos extranjeros porque fuimos adoptados por el Señor. Ya no somos pobres porque tenemos un Dios que cuida de nosotros. Y aunque estemos solos de manera literal, si no hay un esposo o una esposa, Dios es nuestro esposo. ¿Se dan cuenta? Dios nos llamó de un mundo ajeno al mundo de Dios. Éramos pobres sin nada. Dios nos llamó aunque tuviéramos padres o no los tuviéramos. Y Dios nos llamó para ser sus hijos, para ser sus ciudadanos, para ser ricos en Él y para ser su futura esposa. Hay esperanza en el Señor, amén. Tenemos esperanza, no estamos solos, tenemos un Dios vivo, y el Dios vivo, el Dios dueño de todo, está aquí adentro, hermanos. Eso es lo más increíble, eso es lo más maravilloso. Entonces no tenemos por qué vivir sin esperanza o desesperanzados, aunque tengamos que atravesar una de estas situaciones. ¿Saben qué? Lo que Dios nos pide, y voy a pedirles por favor que suban. Hagan de caso que este es un gran manojo de trigo. Y esto pues representa un campo. A ver, entren al campo por favor. Solo que Ruth debió haberse agachado para entrar al campo. Muy bien, eso es. Ok, esto es pues para hacer una representación, pero cada una de estas esquinas, a ver, aquí hay dos siervas en el campo que estaban segando el campo, ¿sí? Y Ruth está atrás. Ella no tiene derecho a segar y a coger de la cosecha que todos, pero mientras otras están segando, ella sí, como pobre, como extranjera, como viuda y como huérfana, ella tenía derecho a agacharse yendo detrás de aquellos que estaban segando. Y entonces cuando Ruth estaba en esta esquina, en la esquina del pobre, sin nada, sin esposo, sin provisión, sin casa, porque lo dejó todo, confiando, dice, en el Dios de Israel. Se fue a cobijar debajo de un Dios que ella no conocía, pero creyó en lo que su suegra le enseñó, y supo que tenía derecho a recoger las gavillas que los que segaban el campo tiraban o se les caían. Y se recuerdan, ¿qué fue lo que le dijo Booz a los siervos? Dejen que se les caiga un poco, para que ella tenga más para recoger. Y hermanos, ¿saben cuál es la confianza que debemos tener? Que mientras estemos en una de estas esquinas, o a lo mejor en las 4, sintiéndonos totalmente huérfanos, sintiéndonos totalmente desamparados, solos o solas,
sin nada, sin provisión, o pobres en lo natural o en lo espiritual. Hay una provisión para cada uno, en cada una de esas esquinas. Hay una provisión de Dios. Pero ¿qué espera Dios? Que trabajemos. ¿Cómo vamos a trabajar si no tenemos derecho a ese campo? Lo que Dios espera es que nos agachemos, que nos humillemos, que nos bajemos. Y ese es el propósito de las 4 esquinas. Por eso Dios nos lleva a muchas situaciones literales o espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es que nos humillemos. Porque un corazón humilde, contrito y humillado, Dios no rechazará. Y cuando nuestro corazón está humilde, cuando nosotros nos humillamos y nos agachamos o reconocemos nuestra condición, porque déjenme decirles, como les comentaba, yo contaba mi situación porque al contarlo creía yo que me dolía menos que me preguntaran. Pero ¿saben qué pasa cuando uno es huérfano, pobre, extranjero y viuda? Uno no puede tapar el sol con un dedo, hermanos. Uno no puede esconder una situación así. Uno no puede negar que está sola porque el esposo la dejó. Uno no puede negar que es huérfano o huérfana porque pues su padre o su madre se murió. Uno no puede cubrir o tapar el sol con un dedo. Todo el mundo se entera que uno es huérfano. Todo el mundo se entera que ella se agachó. Todos sabían que ella era pobre. ¿Por qué? Porque estaba agachándose, iba recogiendo lo que a otros se le caía. Y hermanos, ¿qué pasó después? Resulta que el dueño del campo era pariente cercano, aquel que podía redimirla. Y hermanos, Dios, el Espíritu de Dios nos va a ir guiando y nos va a llevar al campo correcto. En otras palabras, a la verdad, a la porción de pan exacto que necesitamos para salir de la condición en la que estemos. Si tan solo nos humillamos, si tan solo reconocemos, y esa es una de las cosas más difíciles. No queremos que nadie sepa que estamos sufriendo porque nos duele, nos humilla, pero Dios sabe cómo hacer para humillar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque Él está detrás de redimirnos. Él lo que desea es redimirnos, salvarnos, pero no de la situación literal necesariamente o únicamente, sino de la condición interna, de todo el orgullo, de toda la soberbia, de todo el enojo, de todo aquello que hay, de la desconfianza que tenemos hacia Dios. Entonces, cuando estamos en un campo, cuando estamos en una de estas esquinas, lo que Dios espera es que nos humillemos y reconozcamos primero nuestra condición, y luego al recoger el pan vamos a encontrar la porción, la paz, el gozo, la provisión natural, inclusive la compañía, la comprensión que hace una mujer cuando tiene que tomar una decisión para con sus hijos y no está el esposo. Humillarse e ir detrás del dueño del campo y encontrar la porción que su alma necesita. Y resulta que después de todo, vos era el pariente cercano y se terminó casando con él. Hermanos, Dios lo que quiere es casarse con nosotros. Eso es lo que Él anhela, casarse con nosotros. Pero es necesario pasar por esas esquinas. No podemos evitarlas y no podemos evadirlas. Necesariamente tenemos que pasar por una de estas, de la manera como Dios haya escogido que nosotros, ustedes y yo, lo necesitamos. Amén. Así es de que Ruth encontró la porción y recogió todo el día, y después lo trabajó y hasta le llevó comida a su suegra. ¿Y saben qué pasa? Cuando somos fieles en recoger el pan que Dios tiene para nosotros y la porción que Dios tiene para nosotros, pero es un pan humilde, es un pan de pobres, hasta podemos compartir con otros que también están pobres o están más necesitados que nosotros. Amén. Así es que esta es la razón de estas 4 esquinas, para encontrarnos con Dios, para encontrar al dueño del campo y entonces poder ser redimidos, o, dicho de otra manera, casarnos con Él, unir nuestra voluntad a Él. Así es que yo le doy gracias por la experiencia que Dios me hizo pasar a mí, y usted dele gracias por la experiencia que Dios le ha hecho pasar o nos va a hacer pasar, de acuerdo a lo que Él sabe que necesitamos. Bendigamos al Señor, démosle un aplauso grande y fuerte al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.